Compañeras y compañeros, deseo en primer lugar agradecer el encargo de que pronuncie las palabras finales de esta emotiva sesión constitutiva de la 9ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que se efectuó precisamente hoy cuando se cumple el 57 aniversario de la victoria alcanzada en Playa Girón bajo el mando del comandante en jefe Fidel Castro Ruz sobre la invasión mercenaria organizada, financiada y desembarcada por el gobierno de los Estados Unidos. Este hecho histórico reviste mayor relevancia por ser la primera vez que los combatientes del ejército rebelde, policías y milicianos lucharon defendiendo las banderas del socialismo proclamado por Fidel el 16 de abril de 1961 en la despedida del duelo de las víctimas de los bombardeos a las bases aéreas. Como es conocido, en la última sesión ordinaria de la 8ª legislatura, la Asamblea Nacional aprobó extender el mandato de los diputados del Parlamento cubano y de los delegados de las asambleas provinciales a causa de las graves afectaciones ocasionadas por el huracán Irma, cuyo impacto directo sobre casi todo el territorio nacional determinó la necesidad de ajustar el cronograma del proceso electoral, el que concluimos hoy y que ha contado con una masiva participación ciudadana en una muestra más de respaldo a la revolución y nuestra democracia socialista. Es oportuno reconocer el trabajo desarrollado por las comisiones electorales y de candidaturas a todas las instancias, así como el conjunto de instituciones que colaboraron para el buen desempeño de las elecciones. El 6º Congreso del Partido, efectuado en abril del 2011, aprobó la propuesta de limitar un máximo de 2 periodos consecutivos de 5 años el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales. En igual sentido se pronunció el 7º Congreso hace 2 años, y aunque esta limitación no ha sido todavía introducida en la Constitución, cuestión que esperamos sea establecida en el marco de su reforma, desde que asumí mi 2º mandato como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, el 24 de febrero del 2013, expresé que este sería el último, lo cual ratifiqué el pasado diciembre, cuando desde aquí mismo afirmé que a partir de hoy Cuba tendría un nuevo presidente. No era necesario esperar a realizar una reforma constitucional para cumplir la palabra empeñada y actuar en consecuencia. Más importante aún era dejar el ejemplo. La Asamblea Nacional del Poder Popular eligió al compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez como presidente de los Consejos de Estados y de Ministros. Al propio tiempo, también resultó electo el compañero Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente del Consejo de Estado, y posteriormente la Asamblea Nacional aprobó su designación como primer vicepresidente del Consejo de Ministros. El compañero Díaz-Canel acumula una trayectoria laboral de casi 35 años, tras alcanzar el título de ingeniero electrónico en la Universidad Central de Las Villas. Trabajó en esa profesión,
cumplió el servicio militar en unidades cueteriles antiaéreas de las FARC, luego de lo cual fue profesor en la Facultad de Ingeniería Eléctrica del propio centro universitario, donde se le propuso como cuadro profesional de la Unión de Jóvenes Comunistas, ascendiendo paulatinamente en cargos de dirección de esta organización hasta su promoción al trabajo profesional en el partido. A partir de julio de 1994, al tercer o cuarto año del periodo especial, cuando estaba en su máximo apogeo las consecuencias de esa situación, coincidiendo con esta etapa, la más aguda del periodo especial, fue primer secretario del Comité Provincial de Villa Clara durante 9 años y desempeñó igual responsabilidad en la provincia de Holguín durante otros 6, en ambos casos con resultados satisfactorios. Y no fue casualidad que después de los 9 años en Villa Clara, que fueron bastantes, porque él nació allí y conocía su antigua provincia, me refiero como tal, incluyendo en este caso a Cienfuegos y a Santi Espíritu, y planificadamente se le envió a una de las provincias grandes de Oriente en habitante y extensión territorial como Holguín, como parte de su preparación, como intentamos hacer con cerca de una docena de jóvenes, la mayoría de los cuales llegaron al buró político, pero no logramos materializar su preparación. Y fue el único sobreviviente, diría yo, un poco exageradamente, de ese grupo. Que no les critico sus deficiencias, sino que hablando con el compañero Machado le decía que nosotros somos los que tenemos que criticarnos por no haber organizado mejor la preparación y la maduración de esos otros compañeros para que ocupen altas responsabilidades en el partido y en el gobierno. Si 15 años solamente estuve en 2 provincias como dirigente máximo del partido, sin contar los años que estuvo en la juventud en su propia provincia. Yo le decía también al compañero Machado que con 15 años pudo haber pasado a 3 años por lo menos por 5 provincias del país para que las conociera más profundamente. No estoy criticando a Machado, ya yo lo critico demasiado. Y ahora, como le caigo encima directamente, que se prepare. Pero quiero decir con esto que hay que prestarle más atención todavía a la preparación de los cuadros, para cuando lleguen a ocupar otras posiciones superiores tengan un dominio mayor. Pero su elección ahora no es casualidad, se previó dentro de un conjunto que el mejor, según nuestra modesta opinión y del partido, ha sido el compañero Díaz-Canel, y que no dudamos que por las virtudes que su experiencia y por dedicación al trabajo ha desarrollado, tendrá éxito absoluto en la tarea que le ha encomendado nuestro órgano supremo del poder del Estado. Vuelvo al texto.
Es miembro del Comité Central del partido desde 1991 y fue promovido al buró político hace 15 años. Cumplió misión internacionalista en la República de Nicaragua y se graduó del Colegio de Defensa Nacional. En el año 2009 se le designó ministro de Educación Superior y en el 2012 vicepresidente del Consejo de Ministros para la atención de los organismos vinculados a la educación, posteriormente a los organismos vinculados a la ciencia, el deporte y la cultura. Hace 5 años resultó elegido primer vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, y desde ese instante ya un grupo de compañeros del buró político teníamos la absoluta certeza que habíamos dado en el clavo y que esa era la solución que hoy se está concluyendo de materializar en esta importantísima reunión. Cargos, estos últimos que mencioné, y sobre todo el de primer vicepresidente de los consejos de Estado y Ministros, cargo casi simultaneado con la atención de la esfera ideológica del Comité Central del partido. Tampoco es casualidad, un tema tan importante como ese tenía que pasar por las manos del que hoy es presidente de los consejos de Estado y Ministros. Y cuando yo falte, que más adelante me refiero aquí, que continúa como primer secretario hasta el año 21, pueda asumir esa condición de presidente de los Estados, de presidente del Consejo de Estado de Ministros y secretario general del Partido Comunista, o primer secretario del Partido Comunista. Y se ha planificado así, manteniendo en la próxima proposición de la Asamblea, que se analizará igualmente que con el Consejo de Ministros en la sesión de julio, y que se propondrá también la Comisión de Diputados, que se encargará de la redacción y de presentar a esta Asamblea el proyecto de nueva Constitución, que después será necesario discutirla con la población y sacarla a un referéndum público. Adelanto que en la próxima Constitución, donde no hay cambio de nuestro objetivo estratégico del trabajo del partido, se mantendrá y nuestro pueblo lo apoyará indudablemente, como ya hizo hace decenas de años, con una enorme cantidad de votos. ¿En qué año fue que discutimos en el referéndum la Constitución actual? 76. ¿Qué dijo? 76. En el año 76, ¿qué por ciento de votación? 98%. 98%. Y que en esa ocasión ya podrá unirse nuevamente todos cargos, como decía, que son fundamentales. El presidente, el primer secretario del partido y el presidente de los consejos de ministros tengan en sus manos todo el poder y la influencia a ejercer. Aunque exista, puede ser un primer ministro que atienda el gobierno. De lo cual ya demuestro que hemos estado discutiendo bastante la formulación que se presentará a través de esa comisión que hablé, que se propondrá a ustedes en el mes de julio, como dije.
Sus 2 mandatos debe cumplir lo que lo vamos a establecer en la Constitución, de 5 años cada uno. El Congreso del partido mantendrá sus fechas. Yo fui elegido en el 7º Congreso del partido hasta el año 21. Tengo ya 87 años que cumplirá el 3 de junio. No lo digo para que me manden algún obsequio, yo sé que está difícil conseguir un regalo aquí, aunque sea modesto. Conseguir un regalo aquí, aunque sea modesto, es más difícil que encontrar petróleo. Es decir, que no me envíen nada. Y cuando él cumpla sus 2 mandatos, si trabaja bien y así lo aprueba el Comité Central de nuestro partido, el órgano supremo, el poder del Estado, que es esta asamblea de la que formamos parte, él debe mantenerse. Lo mismo que estamos haciendo con él tiene que mantenerlo con su sustituto. Cesaron sus 10 años de presidente del Consejo de Estado de Ministros y los 3 que le quedan hasta el Congreso se queda como primer secretario para viabilizar el tránsito seguro y ahorrándonos aprendizajes del sustituto hasta que se retire a atender a los nietos que ya tendrá, si es que no tiene alguno todavía. ¿Ya tiene nietos? Bueno, fue a los bisnietos como yo, tengo 3 y viene uno por el camino. Eso es lo que pensamos. Naturalmente, los órganos superiores del partido y del Estado serán los que decidirán, tomarán la decisión final en estas actividades que les he mencionado. No vivimos en un lugar y en unos tiempos donde no podemos cometer errores. Yo soy de los que me leo y me estudio cuando el tiempo me lo permite todo lo que me llegan a mis manos de acontecimientos históricos muy nefastos que han sucedido en la historia reciente internacional en los países. Y no podemos cometer errores, no solo por la ubicación geográfica donde nos encontramos, ni por ningún otro motivo. Pero no, hay errores que no podemos cometer, como dieron al traste con procesos importantísimos para la humanidad y cuyas consecuencias la hemos pagado muchos países, las consecuencias del desequilibrio internacional que se creó, que la hemos pagado muchos países, las seguimos pagando, entre ellos el nuestro. ¿Se me entiende bien? Sí. El compañero Díaz-Canel no es un improvisado, le estaba diciendo. A lo largo de los años ha demostrado madurez, capacidad de trabajo, solidez ideológica, sensibilidad política, compromiso y fidelidad hacia la revolución. Su ascenso a la máxima responsabilidad estatal y gubernamental de la nación no ha sido fruto del azar ni del apresuramiento. En su promoción gradual a cargos superiores, a diferencia de lo sucedido en el pasado con otros casos de jóvenes dirigentes, como me refería anteriormente, no cometimos el error de acelerar el proceso, sino que se aseguró con intencionalidad y previsión el tránsito por diferentes responsabilidades partidistas y gubernamentales, como les detallé hace un instante, de manera que adquiriera un nivel de preparación integral que, unido a sus cualidades personales, le permitirán asumir con éxito la jefatura de nuestro Estado y Gobierno.
y más adelante la máxima responsabilidad en el partido, como le señalé. Por su parte, el compañero Valdés Mesa acumula una extensa trayectoria de servicio a la revolución, cuyo triunfo lo sorprendió siendo obrero agrícola en una granja, lo sorprendió siendo obrero agrícola en una granja en la región de Amancio Rodríguez, perteneciente entonces a la provincia del Camagüey. En 1961 se integró en las milicias nacionales revolucionarias, participó en la campaña de alfabetización y militó en la Asociación de Jóvenes Rebeldes, llegando a ser su secretario general en la ya citada región. Al constituirse la Unión de Jóvenes Comunistas fue electo secretario general en esa instancia y asistió como delegado al primer congreso de esta organización. Más adelante participó en la construcción del Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba en varias regiones de Camagüey y ocupó cargo de dirección a nivel de municipio y en el Comité Provincial del Partido, desde donde pasó como cuadro profesional al trabajo sindical, ascendiendo paulatinamente, entre otros, a las responsabilidades de segundo secretario de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios y Forestales. En 1995 fue designado ministro de Trabajo y Seguridad Social, hasta que 4 años más tarde es promovido a primer secretario del Comité Provincial del Partido en Camagüey. En el 19 Congreso de la CTC, efectuado en el año 2006, fue elegido su secretario general, condición que mantuvo hasta el año 2013, al ser electo vicepresidente del Consejo de Estado. Sin dejar de trabajar, se graduó en 1983 como ingeniero agrónomo en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de Ciego de Ávila. Es miembro del Comité Central del Partido desde 1991 y de su buró político hace 10 años. De igual forma, creo justo distinguir la actitud desinteresada del compañero José Ramón Machado Ventura, quien por propia iniciativa nuevamente, y digo nuevamente porque ya lo había hecho con anterioridad, precisamente para que Díaz-Canel pudiera ocupar el cargo que tenía de primer vicepresidente del Consejo de Estado, quien por propia iniciativa nuevamente ofreció su cargo de vicepresidente del Consejo de Estado y de ministro para dar paso a la nueva generación. Machado, a quien me unen más de 60 años de lucha revolucionaria desde la Sierra Maestra y el segundo Frente Oriental Fran País, del cual fue uno de sus fundadores, constituye un ejemplo de modestia, honestidad y entrega sin límites al trabajo, aunque es un poco cascarrabia, como conocen muchos de ustedes. En lo adelante concentrará sus esfuerzos en la labor del partido como segundo secretario del Comité Central. Mención aparte merece la compañera Mercedes López Acea, miembro del buró político, que fue liberada del cargo de vicepresidenta del Consejo de Estado en la tarde de ayer, quien tras algo más de 8 años de encomiable y dificilísima labor al frente del partido,
en esta complicada capital, tarea que lógicamente se hace más compleja, por eso mismo, por tratarse de la capital, pasará próximamente a desempeñar nuevas responsabilidades en el Comité Central del partido. La composición del Consejo de Estado elegido hoy por la Asamblea Nacional refleja un 42% de renovación. Crece asimismo, como ya hizo referencia el compañero Díaz-Canel, la representación femenina hasta el 48,4%. Se va creciendo, Teresa, ¿eh? Pero ahora hay que continuar, como dicen ustedes mismos, a cargos decisorios, no solamente de número. Crece, bueno, lo de la mujer a 48,4% y de los negros y mestizos hasta alcanzar al 45,2%. Y tanto de un tema como del otro, no retroceder ni un milímetro, porque ha costado muchos años, desde el triunfo de la revolución, empezando por Fidel, que empezó con estas ideas de la igualdad de la mujer y contra la voluntad de muchos viejos guerrilleros en la Sierra Maestra, que no sobraban las armas, todo lo contrario. Formó un pelotón llamado de las Marianas Grajales, y por ahí incluso hay una de Puebla, Viltres, que es diputada y está por ahí, fue una de los oficiales de ese pelotón. Esto costó mucho trabajo, no fue fácil, y todavía nos queda la batalla de la proporción en los aspectos no solo numéricos, como dije, sino cualitativos, en lugares decisorios. Ya las mujeres y los negros, sobre todo, se han preparado en el país. Esto es una muestra, veamos el expediente de cada uno de ellos. Pero costó trabajo, por eso le insisto, ni un paso atrás. Y ahora nos falta en los lugares decisorios, no por ser tal o cual, sino por su calidad, por su preparación. Yo mismo me he equivocado en algunas designaciones por lograr el objetivo sin tener creadas las condiciones del designado. Y he tenido que, por supuesto, rectificar después. Pero llamo la atención porque es un tema que no podemos dejar a la libre espontaneidad. ¿Qué opinan los periodistas? ¿No es así? La edad promedio del Parlamento decreció a 54 años y el 77,4% nació del triunfo de la revolución. Han pasado los años. Y no nos damos cuenta, pero han pasado. 3 mujeres fueron elegidas vicepresidentas del Consejo de Estado, 2 de ellas negras, no solo por ser negras, sino por sus virtudes y sus cualidades, lo cual es una demostración más del cumplimiento de los acuerdos emanados de los congresos del partido y su primera conferencia nacional en el 2012 acerca de la política de cuadros. Así se evidencia también en el hecho de que más de la mitad de los diputados a la Asamblea Nacional, el 53,23%,
20,22% son mujeres y la representación de negros y mestizos alcanzó el 40,49%, y así debe seguir. Ustedes ven que ya hay algunas compañeras y algunos compañeros, poquito todavía negros, de locutores, tanto de televisión como locutores de radio. ¿No ven que aparecen algunos ya? Eso no fue fácil. Yo mismo di la instrucción concreta a los responsables de esos organismos, de radio, televisión, y dije, hagan eso sin afectar a nadie, pero vayan poco a poco a resolver. Han dado algunos pasitos, pero no es suficiente desde mi punto de vista seguir como van, no tan lentamente como los veo, pero seguir avanzando prudentemente para que nadie alegue que se sintió afectado porque me pusieron aquí a un mestizo o un negro. Menos mal que ya aparece también dando el parte meteorológico un negro grande que agarre las manos así, no sé por qué no le dan un puntero para que marque ahí, porque no sabe qué hacer con las manos, la pone así y tiene un mapa ahí que se va reflejando el pronóstico meteorológico, con un puntero puede sacarlo. Y una de deportes, menos mal que ya a veces aparece en el noticiero principal y no se ha quitado a nadie. O sea que le demuestro con esto que las cosas hay que pensarlas, no decirle y a la buena de Dios, ¿lo cumplieron o no lo cumplieron? Insistiendo, buscando nuevos métodos, evitando cometer errores para que no nos critiquen en objetivos tan nobles. Y hay que pensar una vez y volver a pensar otra solución cuando no logramos resolver los problemas. ¿Es así o no es así? Sí. Por eso me extiendo y me salgo del texto cuidadosamente elaborado para una ocasión tan importante como esta, para reflejarle esas vivencias que son muy útiles. Y son años lo que uno llega viendo, analizando. Y ese detalle que le conté de las mujeres y la cuestión racial, que llevamos rato. No es una vergüenza recordar, como a veces en algunas discusiones particulares he planteado, quiero decir en reuniones no oficiales. Yo nací en el campo, en Virán, municipio ahora es de Cueto, antes era Bellavicero, ahora soy cuetense y holguinero, pero me eduqué en Santiago, que me ala mucho, por supuesto. Y yo recuerdo cuando era estudiante, y antes del triunfo de la revolución, por si acaso ya se nos va olvidando, yo solo recuerdo 3 lugares, que era La Habana. No digo La Habana, acuérdense el tamaño original que tenía ante la actual división político-administrativa. Yo digo La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo. Me refiero a la ciudad. Donde antes no había televisión y existía radio desde que yo tenía su razón, pero no la televisión. Y en los pueblitos, diferentes pueblitos, a veces eran cabeceras municipales, no siempre existía el parquecito central, vamos a decirle, era lo primero que hacían los planificadores españoles. Los de mayor edad, aquí reunidos, nos recordaban los domingos en algunos de esos lugares, cuando la banda de música municipal, donde existiera, tocaba una retreta por la noche. Y entonces usted veía las parejitas de enamorados o enamorándose o amigos de blancos paseando por dentro del parque.
y los negros y mestizos por el parque, pero por fuera de la cerca. ¿Es así o no era así? No creo que aquí, sé que hay muchos jóvenes, conocían eso. Eso duró hasta que Fidel metió el primer discurso, creo que en el mes de enero, febrero del 59. Pero las raíces seguían prendidas. Un país que se tiene que honrar con la composición étnica de su pueblo, surgido en la lucha, en el fragor, en el crisol de nuestra guerra de independencia, donde en la del 68, hace 150 años, ¿no? Va a ser próximamente, en octubre. ¿Ustedes saben quién eran los jefes principales? Eran latifundistas, esclavistas incluso, que empezaron por darle la libertad a sus esclavos. Y cuando esa guerra, con el fracaso o el acuerdo del famoso Sanjón, que fue opacado, menos mal, por Antonio Maceo y sus oficiales en la protesta de Baraguá, la gloriosa protesta de Baraguá, cuando se llegó a ese pacto, ya una gran mayoría de los jefes eran negros. Y al iniciarse la guerra de Martí en el 95 fueron las que la encabezaron, fundamentalmente. Después vino lo que conocemos por la historia. La participación norteamericana en los días finales de la guerra, cuando España estaba ya totalmente derrotada, con decenas de miles de soldados españoles, incluso hospitalizados, decenas de miles, algunos por heridas de guerra, la mayoría por enfermedades tropicales que no estaban muy acostumbrados los soldados españoles. Entre los que se encontraba mi padre, que fue evacuado por el mismo, pasó la guerra en la trocha Júcar Morón, fue evacuado por el mismo lugar que entró apenas se acabó la guerra, o sea, por Cienfuegos, y regresó al año próximo. Yo me alegro que haya venido, que haya regresado, si no viene él, viene otro, porque se enamoró de Cuba y vino. Y como le dije en una ocasión a un político español, añadiéndole eso que me alegraba, digo, porque si no, yo a lo mejor hubiera sido en la actualidad un galleguito o un viejo gallego, y a lo mejor era miembro del partido tal. Pero entonces ya cuando se llegó, desembarcan los americanos al este de Santiago de Cuba, sin ningún obstáculo porque los protegía el ejército libertador. La flota americana hunde a la española más moderna en un tiro al blanco que la concentraron en Santiago de Cuba, en la bahía, desmontan la artillería para defender la ciudad, pero desde Madrid llegó la orden de volver a artillar y salir a combatir a la flota americana, sin saber lo que le estaban ordenando desde Madrid, enfrentarse a una flota más moderna y salir de uno en uno por las características de la bahía de Santiago, que es de bolsón como la mayoría de las bahías cubanas, con la excepción de Playa Girón y la de Matanzas por el norte. Y el almirante Cervera, el jefe de la flota española del Atlántico, ordenó a todos sus oficiales que se vistieran de gala. Y alguno les dijo, almirante, pero si vamos a combatir, y le dijo, efectivamente, por eso, esta es la última batalla. Y así fue un tiro al blanco de uno por uno.
Se libraron 2 combates terrestres de cierta importancia en el Bisu, donde el general español de apellido Vara del Rey, que lo defendía, murió combatiendo, y en la toma de la Loma de San Juan, que ya prácticamente se la ha tragado la ciudad. Y ahí vino ya, yo le digo, el pecado original. Se van las tropas victoriosas de ambos ejércitos, van a entrar a Santiago de Cuba, pero el general americano que iba al frente de sus tropas le prohibió a los cubanos participar. Era Calixto García, que estaba por allá, o cerca de allí. Y el segundo, con el pretexto, eso se lo impedían con el pretexto de evitar represalias. El ejército libertador, cuando capturaba prisioneros, lo que le interesaba era el fusil. Algunos se unían a las tropas libertadoras nuestras. Y una falta más grave todavía, que se puede decir que el pecado original para lo que vino después, fue que cuando llegaron a la casa del gobierno dentro de la ciudad, bajaron la española e izaron solamente la bandera norteamericana. Ya eso estaba indicando lo que iba a pasar en este país hasta que llegó Fidel. Se discutió en París, en el Palacio de Versalles, en las afueras de dicha capital francesa, por supuesto, españoles y americanos. Los cubanos no hacen falta que participen. Y entonces lo que se logró con esa igualdad en un hermoso crisol que era nuestro ejército libertador en ese momento, ya en la discriminación. Usted lleva un central azucarero, aunque fuera un modestico central, y estaba el club de los funcionarios americanos y los cubanos de cuello duro, vamos a decir, que trabajaban en alguna oficina o alguna responsabilidad, los que iban a ese club. Y los otros al barracón. La influencia de ellos se supo. La enmienda Pla duró aquí hasta la revolución del 33. Pero otros acuerdos que se tomaron nos volvieron a poner el yugo hasta el 1 de enero de 1959. Ese crisol tan hermoso de nuestra nacionalidad, ahora es que estamos logrando reconstruirlo. No fue en los primeros momentos. ¿Se me entiende lo que digo y a qué me refiero? ¿Fue así o no fue así? Le pregunto a los de más edad. Voy a tener que mirarme para acá, que es donde ya quedan algunos viejos. Guillermo García, en el Plátano no había eso. La pobreza los unificaba a todos. Bien, perdonen ustedes que me he salido del texto, pero modestia aparte yo creo que lo enriquezco. La prensa que publique lo que quiera. El texto escrito, pero pueden hablar de esto que estoy hablando aquí, porque por supuesto está saliendo al aire. Es decir, que me detuve en este punto, que cuando se estaba escribiendo este material, naturalmente no pensamos en eso, lo pensé después, meditando al ver los resultados y de la composición de esta asamblea, nueva asamblea. Hablando de este tema, al propio tiempo, continuó el discurso escrito, fueron ratificados los integrantes, 2 de ellos mujeres, de la presidencia de la Asamblea Nacional del Poder Popular, encabezada por el querido compañero Esteban Lazo Hernández. Igualmente, a propuesta del presidente Díaz-Canel, el Parlamento cubano aprobó, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 75 de la Constitución, posponer, lo que ya me referí, para su próxima sesión,
la presentación del Consejo de Ministros con el propósito de contar con un tiempo prudencial para valorar los movimientos de cuadros a realizar. Y es una decisión muy sabia para no hacerlo de corre-corre y poder hablar con los ministros uno por uno para que vayan preparando los argumentos y tomar después la decisión correspondiente, la proposición traerla a la Asamblea de Julio, como dijimos. En lo que a mí se refiere, me mantendré desempeñando el cargo de primer secretario del Comité Central del Partido en mi segundo y último mandato que pide en el año 2021, como les dije, cuando se efectúe su octavo congreso y concluya el proceso de transferencia paulatina y ordenada de las principales responsabilidades a las nuevas generaciones. A partir de entonces, si la salud me lo permite, seré un soldado más junto al pueblo defendiendo esta revolución. Para que no quede la menor duda, deseo enfatizar que el Partido Comunista de Cuba, empezando por el primer secretario de su Comité Central, apoyará y respaldará resueltamente al nuevo presidente de los Consejos de Estado y de Ministros en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, contribuyendo a salvaguardar nuestra arma más importante, la unidad de todos los revolucionarios y el pueblo. No puede ser de otra manera. Quienes tuvimos el privilegio de combatir a la tiranía bajo el mando de Fidel desde el Moncada, el Granma, el ejército rebelde, la lucha clandestina y hasta hoy, sentimos junto al pueblo heroico de Cuba honda satisfacción por la obra consolidada de la revolución, la obra más hermosa que hemos hecho, y nos embarga la legítima felicidad y serena confianza de ver con nuestros propios ojos la transferencia de las nuevas a las nuevas generaciones de la misión de continuar la construcción del socialismo y así garantizar la independencia y soberanía nacional. En fecha tan temprana como el 4 de abril de 1962, en la clausura del primer Congreso de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, el compañero Fidel planteó: creer en los jóvenes es ver en ellos, además de entusiasmo, capacidad, además de energía, responsabilidad, además de juventud, pureza, heroísmo, carácter, voluntad, amor a la patria, fe en la patria, amor a la revolución, fe en la revolución, confianza en sí mismo, convicción profunda de que la juventud puede, de que la juventud es capaz, convicción profunda de que sobre los hombros de la juventud se pueden depositar grandes tareas. Fin de la cita. Miren ustedes qué concepto tan amplio de este aspecto de la juventud y de su capacidad de actuar. Así ha sido y así será. Y no por gusto, una de las permanentes apuestas de los enemigos de la revolución es penetrar, confundir, dividir y alejar a nuestra combativa juventud de los ideales, la historia, la cultura y la obra revolucionaria, sembrar el individualismo, la codicia, la mercantilización de los sentimientos e inducir a las nuevas generaciones al pesimismo, el desapego hacia la ética y los valores humanistas,
la solidaridad y el sentido del deber. Estos planes están condenados al fracaso, porque a lo largo de la historia, en el presente y en el futuro, la juventud cubana ha sido protagonista en la defensa de su revolución socialista. Muestra de ello es que el 87,8% de los diputados de esta asamblea nació después del 1 de enero de 1959. Los jóvenes cubanos han demostrado cuánta razón tenía Fidel cuando les habló en 1962. Nosotros hoy ratificamos esa confianza, seguros de que serán celosos guardianes de los preceptos contenidos en la brillante definición del concepto revolución del comandante en jefe. Corresponde al partido, el Estado y el gobierno cumplir y hacer cumplir la política de promover con intencionalidad y la debida gradualidad a los jóvenes, mujeres, negros y mestizos a cargos decisorios, de modo que se garantice con suficiente antelación la creación de la cantera de los principales dirigentes de la nación en el futuro, sin repetir los costosos errores que en esta cuestión estratégica hemos cometido. En el quinto pleno del Comité Central, efectuado los días 23 y 24 de marzo pasado, analizamos el estado de la actualización del modelo económico y social cubano. Previamente se había hecho durante varios días en el Buró Político. Proceso iniciado a partir del 2011 en cumplimiento de los acuerdos del sexto Congreso del Partido. Previamente, en 2 ocasiones, el Buró Político había examinado también este asunto con anterioridad. A pesar de lo ejecutado, que no es poco ni mucho menos, pensábamos que a esta altura, cuando aprobamos o tomamos las primeras decisiones en el sexto Congreso del Partido y en las reuniones posteriores de ese tipo, pensábamos que a estas alturas habríamos avanzado más, que ya tuviéramos, si no resuelto todos los problemas, bien organizado todo, bien planificado y en proceso de ejecución con diferentes grados de desarrollo. Ya tendríamos la nueva Constitución que se nos ha atrasado por los mismos motivos, al no estar resueltos estos problemas principales. Pero ciertamente no se logró asegurar la participación de los organismos, organizaciones y entidades para que desde la base fueran capaces de orientar, capacitar y controlar la adecuada implementación de las políticas aprobadas. Cuando vi ya las primeras dificultades que estábamos confrontando, aquí mismo expresé, creo que en un resumen de una sesión parlamentaria del Parlamento, que sin prisa, pero sin tregua, porque la prisa nos condujo también a serios errores. Nunca nos hicimos ilusiones de que sería un camino corto y fácil. Sabíamos que iniciábamos un proceso de enorme complejidad por su alcance, que abarcaba todos los elementos de la sociedad, lo que requería vencer el obstáculo colosal de una mentalidad cimentada en décadas de paternalismo e igualitarismo, con secuelas significativas en el funcionamiento de la economía nacional. A ello se sumó el ánimo de avanzar más rápido
que la capacidad de hacer las cosas bien, lo que dejó espacio a la improvisación e ingenuidades a causa de una insuficiente integralidad, incompleta valoración de los costos y beneficios y visión restringida sobre los riesgos asociados a la aplicación de varias medidas que además no tuvieron la conducción, control y seguimientos adecuados o requeridos, lo cual determinó demoras y pasividad en la corrección oportuna de las desviaciones presentadas. Considero que hemos aprendido importantes lecciones de los errores cometidos en el periodo transcurrido y la experiencia acumulada nos permitirá continuar a paso más seguro y firme, con los pies y los oídos bien pegados a la tierra, y así evitar retrocesos inconvenientes. No hemos renunciado a proseguir la implantación del trabajo por cuenta propia. Ya me he referido a eso en diferentes intervenciones en este Parlamento, que constituye una alternativa laboral en el marco de la legislación vigente y que, lejos de significar un proceso de privatización neoliberal de la propiedad social, permitirá al Estado desprenderse de la administración de actividades no estratégicas para el desarrollo del país. Proseguirá igualmente el experimento de las cooperativas no agropecuarias. En ambas direcciones se han logrado resultados nada despreciables, pero también es cierto que se pusieron en evidencia errores en su atención, control y seguimiento que favorecieron el surgimiento de no pocas manifestaciones de indisciplina, evasión de obligaciones tributarias en un país que además apenas se pagaba impuestos antes de estas medidas que estamos aplicando, ilegalidades y violaciones de las normas en aras de un acelerado enriquecimiento personal, lo cual no se enfrentó oportunamente y que conllevó a la necesidad de modificar varias regulaciones en la materia. Al propio tiempo, la premisa insoslayable de que no se dejaría desamparado a ningún ciudadano y que el proceso de cambios en el modelo económico y social cubano, bajo cualquier circunstancia, no podría significar la aplicación de terapias de choque contra los más necesitados, que por lo general son quienes más firmemente apoyan a la revolución socialista. A diferencia de la práctica en muchos países, condicionó en buena medida el ritmo de las transformaciones en cuestiones trascendentales, como es el caso de la solución de la dualidad monetaria y cambiaria, que continúa dándonos serios dolores de cabeza, y hacer surgir nuevos problemas. Pudieran citarse como ejemplo, además, la reforma salarial y de pensiones, así como la supresión de gratuidades indebidas y subsidios generalizados a productos y servicios en lugar de a las personas sin otro sostén. También hemos carecido de una adecuada y sistemática política de comunicación social acerca de los cambios introducidos en aras de llegar oportunamente hasta el último ciudadano con exposiciones y explicaciones claras y entendibles, porque estas cuestiones son bastante difíciles de entender algunos de sus aspectos.
sobre temas tan complejos en evitación de incomprensiones y vacíos informativos. A lo anterior se agregan las difíciles circunstancias en que se ha debido conducir la economía nacional en todos estos años, en lo que se ha arreciado el bloqueo económico de Estados Unidos y la incesante persecución de las transacciones financieras del país, limitando el acceso a fuentes de crédito para el desarrollo, así como la obstaculización de las muy necesitadas inversiones extranjeras. No debo pasar por alto los cuantiosos daños ocasionados por persistentes periodos de sequía, como la última de 3 años, y la cada vez más destructivos y frecuentes huracanes que azotaron a todo el territorio nacional. Por otra parte, son innegables los resultados alcanzados en el paciente y laborioso proceso de reordenamiento de la deuda externa con los principales acreedores, lo cual libera a las presentes y sobre todo las futuras generaciones de una formidable carga de obligaciones que pendía sobre el porvenir de la nación, cual espada de Damocles, aunque no la última, la única. En esta actividad ha tenido una muy destacada participación el actual vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía, el compañero Cabrizas. ¿Dónde está? Aquel que está allí. Y no solo en esa la principal, sino en otro tipo de trabajos similares relacionados con deuda. No obstante, hay que andar con cuidado, porque solo sabemos pedir y sabemos muy poco de racionalizar. Y yo soy, como presidente del Consejo de Estado de Ministros, el que doy la autorización para utilizar reservas. Y sé muy bien lo que estoy diciendo. Y préstamos de la reserva. Y llegó un momento que llegó a consumirse por violaciones, por ignorancia, de, por ejemplo, las reservas movilizativas del país. Ya las repusimos todas, me refiero al combustible, que se usó sin autorización, por equivocaciones de concepto y por no ir a ver en los documentos originales cuáles son las disposiciones existentes. Y muchas veces a la hora de pedir alguna reserva de cualquier producto, se me trata de engañar con cuestiones muy simples. Hacen falta tantas toneladas de combustible para tal día. Motivo. Y me dieron un motivo que evidentemente no era correcto. No era real, que podía tener alguna participación. Si no se dan, se dijo, no se puede dar esa cantidad, porque todos los días surgen necesidades por donde quiera. Bueno, se van a ver afectados los hospitales. Y ahí ya di una respuesta más recia, en términos que no debo repetir aquí, pero con una severa advertencia, que no se me trate de engañar con tonterías de ese tipo. Afectar los hospitales me obligaría a tomar. No obstante, prestamos la mitad de ese combustible que deben devolver en los plazos que le establecimos. Y solo cito ese ejemplo, que son realidades que muy especialmente el Consejo de Ministros conoce.
Por un esfuerzo persistente y prolongado se resolvió negociar todas esas deudas. Algunas rebajas se lograron, a plazos más cómodos poderlas cumplir el compromiso. Y sobre todo el prestigio crediticio del gobierno. Y apenas se concluyó esa gran tarea paso a paso, a veces imperceptible, vamos volviéndonos a empeñar, y las consecuencias es que ya volvemos a deber, no tanto como antes, y las dificultades que eso nos crea en la planificación. Y hablando de planificación, hay que planificar mejor y saber disponer de lo que tenemos, y lo demás ver cómo resolvemos, pero no estar inventando por el camino. Pan de hoy, hambre de mañana. Ese no es el camino nuestro, es realismo. Hablamos de la espada de Damocles. Esta revolución siempre ha vivido con una espada de Damocles sobre nuestros cuellos, por diferentes orígenes. Y recuerdo el periodo especial, que fue que cuando Díaz-Canel le decía, estaba en su apogeo cuando asumió la dirección del partido en Villa Clara, en Santa Clara. En aquella etapa había que ponerse una máscara de oxígeno. El snorkel ese que usan los pescadores submarinos, ¿no? A veces había que ponérselo porque el agua estaba por encima del bigote, y otras veces por encima de la nariz, y a veces tapándonos los ojos, y había que ponerse el snorkel. Pero resistir, y por eso estamos hoy hablando aquí. Y romper el pesimismo que suele florecer en a los de escasa voluntad cuando surgen problemas. No es la primera vez, problema cuando el periodo especial. Ya por el año 93, 94, que había empezado en el 90 prácticamente. Y surgió entonces aquella consigna que fue pronunciada, creo que por allá por Isla de la Juventud, un 26 de julio, sí se puede. Pero para poder canalizar con toda objetividad cada problema, cada paso que se dé, no hacernos ilusiones, no engañarnos a nosotros mismos. Y ahora con la situación actual del vecino que tenemos, que han vuelto a acordarse de la enmienda, de la enmienda Play, iba a decir, la doctrina Monroe. Ya vieron lo que Bruno le dijo al vicepresidente el otro día, que no aguantó y se fue, al vicepresidente de los Estados Unidos. Más adelante hablo de eso. Las actuales tensiones en nuestras finanzas externas constituyen una señal de advertencia en ese sentido en el que he estado ampliando. No queda otra alternativa que planificar bien y sobre bases seguras, ahorrar y suprimir todo gasto no imprescindible, que hay bastantes todavía. Asegurar que se obtengan los ingresos previstos que permitan cumplir las obligaciones pactadas y al mismo tiempo garantizar los recursos para invertir en el desarrollo de los sectores priorizados de la economía nacional. No nos encontramos
en una situación extrema y dramática, como aquella que el pueblo cubano supo resistir y superar bajo la dirección del partido y Fidel en los primeros años de la década del 90 del pasado siglo, etapa conocida como periodo especial. El escenario ahora es muy diferente. Contamos con bases sólidas para que esas circunstancias no se repitan. Nuestra economía se ha diversificado algo y crece. Sin embargo, el deber de los revolucionarios es prepararse con audacia e inteligencia para la peor de las variantes, no para la más cómoda. Con permanente optimismo y total confianza en la victoria. Hoy y siempre tener presente la inquebrantable conducta de defender la unidad, resistir y resistir. No cabe otra solución. Como fue informado en días pasados, durante la realización del quinto pleno del Comité Central del Partido, se dio una explicación sobre los estudios que se han venido realizando acerca de la necesidad de reformar la Constitución acorde con las transformaciones acaecidas en el orden político, económico y social. Para llevar a cabo este proceso, esta Asamblea deberá aprobar en su próxima sesión ordinaria una comisión integrada por diputados que se encargará de elaborar y presentar el proyecto que discutiría el Parlamento para luego someterlo a consulta popular y finalmente, de conformidad con lo establecido en la Constitución, aprobar el texto definitivo en un referendo, como le anticipé hace un instante. Es propicia la ocasión para esclarecer una vez más que no pretendemos modificar el carácter irrevocable del socialismo en nuestro sistema político y social, ni el papel dirigente del Partido Comunista de Cuba como vanguardia organizada y fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado, como establece el actual artículo número 5 de la Constitución, y que en la próxima defenderemos que se mantenga en el mismo lugar, artículo 5. Pasando a temas de política exterior, no puedo dejar de referirme a la 8ª Cumbre de las Américas, recién celebrada en Perú, que estuvo marcada desde meses antes por la renovada actitud neocolonial y hegemónica del gobierno de los Estados Unidos, cuyo compromiso con la doctrina Monroe ha sido ostensiblemente ratificado. La expresión más notoria se manifestó en la arbitraria e injusta exclusión de Venezuela de ese evento internacional. Se sabía que el gobierno de los Estados Unidos se proponía montar allí un espectáculo propagandístico contra la revolución cubana, haciendo uso de los remanentes de la contrarrevolución mercenaria. Cuba fue a Lima por derecho propio con la frente en alto. Demostró la disposición a dialogar y debatir en cualquier escenario, en condiciones de igualdad y respeto. A la vez, confirmó la determinación de los cubanos de defender sus principios, los valores y su espacio legítimo. La delegación cubana, junto a las de Bolivia y otros países, impidieron que se mostrara un frente único en contra de la revolución bolivariana y reiteró el reclamo de un nuevo sistema de relaciones entre las dos Américas. Las intervenciones de nuestro canciller, compañero Bruno Rodríguez Parrilla, en nombre del gobierno cubano, con lenguaje franco, ideas claras y firmeza,
constituyeron una rotunda respuesta a los insultos y falacias contenidos en el anticuado e injerencista discurso del vicepresidente norteamericano allí presente. Los integrantes de la sociedad civil de nuestro país libraron una batalla en contra de la exclusión neocolonial amparada por la OEA y defendieron con brío su reconocimiento como genuinos representantes del pueblo cubano. Alzaron su voz por Cuba y por los pueblos de nuestra América. La provocación fue derrotada. Aprovecho la ocasión en nombre de este heroico pueblo, reiterar la felicitación a todos los integrantes de la representación cubana que participaron en este evento. Los países de nuestra América no podremos enfrentar los nuevos desafíos sin avanzar hacia la unidad dentro de la diversidad para ejercer nuestros derechos, incluido el de adoptar el sistema político, económico y social y cultural que decidan sus pueblos, según reza la proclama de la América y del Caribe como zona de paz, aprobada en nuestra capital, como ustedes conocen. Subrayamos además el compromiso con la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América. Somos la región del mundo, o sea, nuestro continente o subcontinente, somos la región del mundo de mayor desigualdad en la distribución de la riqueza. La brecha entre ricos y pobres es enorme y creciente. Aumenta la pobreza frente a los esfuerzos en la pasada década, pese a los esfuerzos en la pasada década, cuando gobiernos progresistas y populares acumularon resultados favorables en materia de justicia social. Hoy se pretende dividirnos y destruir la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Se desempolva el instrumento de la política norteamericana que siempre fue la desprestigiada OEA y se crean grupos de países que, con el pretexto de proteger la democracia, contribuyen a la perpetuación de la dominación imperial. La agresión contra la República Bolivariana de Venezuela es actualmente el elemento central en los esfuerzos del imperialismo por derrocar a los gobiernos populares en el continente, borrar las conquistas sociales y liquidar los modelos progresistas y alternativos al capitalismo neoliberal que se intenta imponer. Enfatizamos nuestra plena solidaridad con Venezuela, su gobierno legítimo y la Unión Cívico-Militar, encabezado por el presidente Nicolás Maduro Moros, que preserva el legado del presidente Hugo Chávez Frías. Ratificamos el respaldo a otros pueblos y gobiernos que enfrentan las presiones del imperialismo para revertir las reivindicaciones alcanzadas, como es el caso de Bolivia y Nicaragua. Luego del golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, se ha consumado el arbitrario e injusto encarcelamiento del compañero Lula, cuya libertad reclamamos, hoy sometido a prisión política para impedirle participar en las próximas elecciones presidenciales y que, según los sondeos realizados por diferentes instituciones en Brasil, si hoy hay elecciones, nadie se podrá ganar a Lula. Por eso está preso, por eso la calumnia de la acusación que le llevaron a cabo y lo condujeron a la prisión. Reiteramos nuestro apoyo al derecho a la libre determinación y la independencia del pueblo de Puerto Rico.
El 17 de diciembre de 2014 anunciamos simultáneamente con el entonces presidente Barack Obama el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Se inició bajo el más estricto respeto e igualdad soberana la solución de problemas bilaterales e incluso la cooperación en varios aspectos de interés mutuo. Y se demostró que pese a las profundas diferencias entre los gobiernos, una convivencia civilizada era posible y provechosa. El objetivo estratégico de doblegar a la revolución no cesó, pero el clima político entre los dos países experimentó un avance incuestionable que produjo beneficios para ambos pueblos. Sin embargo, desde la llegada al poder del actual presidente, ha ocurrido un deliberado retroceso en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos y prevalece un tono agresivo y amenazador en las declaraciones de dicho gobierno. Ello se evidenció con especial énfasis en el insultante memorando presidencial de junio del 2017, elaborado y divulgado en contubernio con los peores elementos de la extrema derecha anticubana del sur de la Florida, que lucran a cuenta de la tensión entre nuestros países. El bloqueo económico se recrudeció, se ha fortalecido la persecución financiera y continúa la ocupación de una porción del territorio de la provincia de Guantánamo con una base militar y un centro internacional de detención y tortura. Los programas de subversión política cuentan con fondos millonarios del gobierno estadounidense. Persisten el reclutamiento y financiamiento de mercenarios y las transmisiones radiales y televisivas ilegales. Con un burdo pretexto, se expulsó arbitrariamente a la mayoría de los funcionarios diplomáticos de nuestra embajada en Washington y se redujo el personal diplomático norteamericano en La Habana, incluido el consular, con el consecuente impacto para los compromisos migratorios bilaterales y perjuicios para miles de cubanos que requieren esos servicios. El sentimiento mayoritario entre los ciudadanos estadounidenses y dentro de la emigración cubana es contrario a la continuidad del bloqueo y favorable a proseguir el mejoramiento de las relaciones bilaterales. Paradójicamente, los individuos y grupos que hoy parecen tener mayor influencia sobre el presidente norteamericano son partidarios de una conducta agresiva y hostil contra Cuba. Enfrentaremos todos los intentos de manipular el tema de los derechos humanos y calumniar a nuestro país. No tenemos que recibir lecciones de nadie y mucho menos del gobierno de Estados Unidos. Hemos luchado durante casi 150 años por la independencia nacional y defendido la revolución al precio de mucha sangre y de enfrentar los mayores riesgos. Reafirmamos hoy la convicción de que cualquier estrategia dirigida a destruir la revolución por la vía de la confrontación o la seducción enfrentará el más decidido rechazo del pueblo cubano y fracasará. Vivimos bajo un orden internacional injusto y excluyente, en el que Estados Unidos trata de preservar a toda costa su dominio absoluto, frente a la tendencia del mundo a avanzar hacia un sistema multipolar. Con ese objetivo, provoca nuevas guerras, incluso no convencionales,
acentúa el peligro de una conflagración nuclear, exacerba el uso de la fuerza, las amenazas de este y la aplicación indiscriminada de sanciones unilaterales contra aquellos que no se doblegan a sus designios. Impone la carrera armamentista, la militarización del espacio ultraterrestre y del ciberespacio, y plantea crecientes amenazas a la paz y la seguridad internacionales. La expansión de la OTAN hacia las fronteras con Rusia provoca serios peligros que se agravan por la imposición de sanciones arbitrarias que rechazamos. Estados Unidos insiste en continuas amenazas y medidas punitivas, violaciones de las reglas del comercio internacional contra China, también contra la Unión Europea, con la que recientemente firmamos un acuerdo de diálogo y cooperación, y contra de sus aliados. Las consecuencias serán dañinas para todos, en particular para las naciones del sur. El imperialismo norteamericano crea conflictos que generan oleadas de refugiados, sigue políticas represivas, racistas y discriminatorias contra los migrantes, construye muros, militariza fronteras, hace aún más derrochadores e insostenibles los patrones de producción y consumo y obstaculiza la cooperación en el enfrentamiento al cambio climático. Utiliza sus transnacionales y plataformas tecnológicas hegemónicas para imponer un pensamiento único, manipular la conducta humana, invadir nuestras culturas, borrar la memoria histórica y la identidad nacional, así como controlar y corromper sistemas políticos y electorales. El pasado 13 de abril, en violación de los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, Estados Unidos y algunos de sus aliados de la OTAN agredieron militarmente a Siria, sin que se hubiera demostrado la utilización de armas químicas por parte del gobierno de ese país. Lamentablemente, estas acciones unilaterales se han convertido en una práctica inaceptable, ensayada ya en varios países de la región del Medio Oriente y ahora reiteradamente en Siria, lo que merece la condena de la comunidad internacional. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y gobierno sirios. No debe olvidarse que en marzo del año 2003, hace apenas 15 años, el presidente W. Bush, hijo del anterior presidente del mismo apellido, lanzó la invasión a Irak bajo el pretexto de la existencia de armas de exterminio en masa, cuya falsedad se conoció pocos años después. Cuba apoya los esfuerzos en la defensa de la paz, convencida de que solo el diálogo, la negociación y la cooperación internacional permitirán encontrar solución a los graves problemas del mundo. Agradecemos la solidaridad de todos los países, casi sin excepción, en nuestra lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero. Las relaciones bilaterales con la Federación de Rusia se han incrementado de manera sustantiva en todas las esferas sobre la base del beneficio mutuo. Jamás seremos ingratos, ni olvidaremos el apoyo recibido de los pueblos
que integraban la antigua Unión Soviética, muy especialmente el pueblo ruso, en los años más difíciles después del triunfo de nuestro proceso revolucionario. Asimismo, avanzan los vínculos con la República Popular China en materia económica, comercial, política y de cooperación, constituyendo un importante aporte al desarrollo de nuestra nación. Hace pocas semanas recibimos la visita del compañero Nguyen Phu Trong, secretario general del Partido Comunista de Vietnam, en una muestra más del desarrollo exitoso de los lazos que nos unen, la cual permitió identificar nuevas potencialidades. Las históricas relaciones con los países de África, la Unión Africana y también de Asia continúan su rumbo ascendente. Continuaremos defendiendo las legítimas reivindicaciones de los países del sur, su derecho al desarrollo y la democratización de las relaciones internacionales. Todas las causas justas, especialmente las del pueblo palestino y saharaui, y las luchas por la justicia social, tendrán el apoyo de nuestro pueblo. El complejo escenario internacional descrito ratifica la total vigencia de lo expresado por el comandante en jefe de la Revolución Cubana en su informe central al primer Congreso del Partido en 1975. Cito: mientras exista el imperialismo, el partido, el Estado y el pueblo les prestarán a los servicios de la defensa la máxima atención. La Guardia Revolucionaria no se descuidará jamás. La historia enseña con demasiada elocuencia que los que olvidan este principio no sobreviven al error. Fin de la cita. Compañeros, compañeras y compañeros, la última página. En apenas 11 días, nuestros pioneros, estudiantes, obreros, campesinos, artistas e intelectuales, integrantes de las gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, el pueblo todo marchará unido por nuestras calles y plazas, conmemorando el Día Internacional del Trabajo. Una vez más, demostraremos al mundo el respaldo mayoritario de los cubanos a hacer revolución, al partido y al socialismo. Y aunque tenía el compromiso de ir a otra provincia en el interior del país, teniendo en cuenta la característica de este momento, pienso ir acompañando al actual presidente de los consejos de Estado y de ministros al desfile del 1 de mayo en Ciudad de La Habana. Después visitaré la otra provincia y otras más, porque se supone que tendré menos trabajo también. Bueno, acabé. Presidente, incluso intrusiones. Presidente Lazo. Se quiere morir. Queridos invitados, declaro cerrada la sesión de constitución de la Asamblea Nacional para su 9ª legislatura. Saludos a todos.